Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de la Unidad 2. En esta oportunidad nos dedicaremos a exponer los prejuicios que afectan a las personas LGBTIQ y cómo estos se concretan en formas específicas de violencia que afectan su bienestar integral y les ubican en una situación de vulnerabilidad particular. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex afrontan una serie de problemas en el ejercicio de sus derechos a causa de los prejuicios, estereotipos y estigmas que existen sobre su orientación sexual e identidad de género. Esta situación los convierte en un grupo especialmente vulnerable y proclive a sufrir atentados contra su vida e integridad, discriminación, exclusión y negación de derechos, no solo por las autoridades o terceras personas, sino también por su propia familia y entorno más cercano. Es importante recuperar la perspectiva estructural de la violencia, porque al estar validada desde las principales instituciones que rigen la sociedad, ésta se naturaliza y dejamos de cuestionarla. ¿Cómo ocurre esto? Los marcos normativos desconocen la identidad de las personas trans. El discurso de la medicina cuestiona su normalidad física y psíquica, y ciertos líderes religiosos estigmatizan a las personas LGBTIQ aludiendo a la destrucción de la familia tradicional. Así, el discurso de las instituciones que regulan nuestras formas de convivencia plantea una mirada negativa hacia la comunidad LGBTI. En este escenario, combatir los prejuicios con información y visibilizar su impacto en la vida cotidiana de las personas es fundamental para prevenir la perpetuación de la violencia. Aunque usualmente se habla de estereotipos y prejuicios de manera indistinta, es importante conocer la diferencia. Los estereotipos son construcciones culturales creadas en torno a un grupo humano, que se basan en generalizaciones o percepciones simplificadas y exageradas del mismo. La formación de estereotipos es un proceso cognitivo adaptativo, puesto que pensar la realidad en base a ciertas categorías nos permite anticiparnos a situaciones nuevas. Un prejuicio, por otro lado, es una valoración negativa y rígida sobre un grupo de personas que comparten una misma característica. A diferencia de los estereotipos, sí suponen una predisposición negativa basada en una valoración previa de la persona o grupo al que ésta pertenece. Un prejuicio puede ser explícitamente hostil y reactivo, o también puede ser benevolente, ocultando la discriminación detrás de una creencia condescendiente. Como podemos inferir, mientras que los estereotipos nos pueden ofrecer ciertas pautas de comportamiento frente a situaciones nuevas, los prejuicios sesgan nuestra aproximación a un grupo de personas, a quienes ya valoramos negativamente sin conocerlas. Los prejuicios hacia las personas LGBTI se pueden organizar en ciertas categorías que promoverán comportamientos más o menos violentos, pero que en todos los casos implican una tendencia al alejamiento y la exclusión. Aunque ha sido desmentido ya por los organismos internacionales de salud mental como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud, uno de los prejuicios más extendidos en torno a las personas LGBTIQ es que se trata de una patología asociada a la violencia sexual o al abuso en la infancia. Desde esta perspectiva, se le relaciona también a las adicciones en la juventud y la adultez. La supuesta patología tendría como consecuencia la confusión con respecto a los roles de género, entendidos como naturales. Otro prejuicio es la hipersexualización de las personas LGBTIQ, a quienes se les presenta como promiscuas desde una corta edad, con múltiples parejas sexuales y conductas de riesgo que las llevan a contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual, resultando incluso contagiosas. Esto va de la mano con la idea de que estas personas pasan mucho tiempo de fiesta, son escandalosas y buscan llamar la atención, resultando incómodas para la vida en comunidad. De lo anterior, se desprende una vertiente aún más grave, y es la creencia de que las personas LGBTIQ pueden ser peligrosas para la sociedad, y especialmente para la infancia, puesto que debido a la creencia de que la diversidad es patológica, se les tilda de degeneradas o pervertidas, asociándolas a la pedofilia y el abuso sexual de menores. Si tomamos por ciertos estos prejuicios, nos ofrecen una sólida base para alejarnos de una persona, rechazarla o evitar que participe de nuestros espacios, convirtiéndose así en la base de la discriminación. Según la Defensoría del Pueblo, la discriminación es un tema transversal
que representa la raíz del problema cuando hablamos del ejercicio de derechos por parte de la población LGBTI. Y siempre que se discrimina a una persona, se afecta también otro derecho. La discriminación, como fenómeno social, se compone por 3 elementos. Es un trato diferenciado e injustificado a una persona o grupo. Se basa en un motivo prohibido por el ordenamiento jurídico, como puede ser el origen, sexo, idioma, religión, filiación política, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, condición económica o social. Y finalmente, produce la anulación o menoscabo en el reconocimiento, ejercicio y/o goce de un derecho. De acuerdo con la segunda encuesta nacional de derechos humanos, publicada por el Ministerio de Justicia en el año 2020, el 71% de peruanos considera que la población LGBT es discriminada en el Perú. Este dato implica que como sociedad reconocemos la situación de exclusión en la que viven estas personas. Y sin embargo, ¿estamos haciendo algo al respecto? La homofobia o transfobia se expresa en un continuo que va desde la exclusión o el rechazo hasta la violencia verbal o física, con un triste abanico de posibilidades que incluyen la ridiculización y la burla, la intimidación e insultos, el acoso a través de redes sociales y otros medios, las amenazas y la agresión física y o sexual. Un válido reclamo de la comunidad LGBTIQ hacia estos términos es que el concepto de fobia está asociado al temor irracional, mientras que en la experiencia de la comunidad, la homofobia y la transfobia se fundan en prejuicios, lo que se traduce en actos violentos y discriminatorios, no en el miedo. En la encuesta mencionada se encontró, por ejemplo, que 4 de cada 10 peruanos no estarían dispuestos a contratar a una persona trans, mientras que 3 de cada 10 no contratarían a una persona homosexual. Estas cifras se acentúan en las personas mayores de 40 años y en el ámbito rural. En la encuesta, las y los participantes han respondido frente a una contratación hipotética, por lo que observamos que antes de entrevistar o conocer a la persona en cuestión, se descarta a todo un colectivo en base a su orientación sexual o su identidad de género. Así, lo que se rechaza es esta imagen construida socialmente de cómo son las personas LGBTIQ, y de los prejuicios se desprende la desconfianza y la idea de que serán irresponsables o que alejarán a los clientes. En el año 2017 se realizó la primera encuesta virtual para personas LGBTI, arrojando graves resultados. El 62% de las personas fueron víctimas de discriminación, principalmente en espacios públicos y en el ámbito educativo. Asimismo, los medios de transporte y los centros comerciales o espacios de ocio fueron también identificados con altos porcentajes. Entre los principales agresores en estos escenarios se destacaron los compañeros de la escuela y padres de familia, los líderes religiosos de sus comunidades, funcionarios públicos en comisarías o centros de salud, familiares y jefes o compañeros de trabajo. Frente a las extendidas experiencias de violencia, solo 4.4% de las personas decidieron denunciar. El resto no lo hizo por considerarlo una pérdida de tiempo, sin consecuencias para sus agresores. También se manifestó el temor a la revictimización. En tanto se asumía que los funcionarios podrían minimizar la gravedad de los hechos o responsabilizarles por ellos. En otros casos, el temor se orientó a las posibles represalias frente a la denuncia, pues tal y como ocurre con los casos de violencia contra las mujeres, esto puede gatillar una agresión aún más grave. Finalmente, un elevado porcentaje deja de denunciar por no saber a qué servicio recurrir. En el caso de las mujeres trans, una encuesta realizada a 118 mujeres de 6 regiones del Perú revela que el 38% de ellas no completó la educación primaria o secundaria, y el 50.8% no cuenta con seguro médico de ningún tipo. Esta situación se agrava debido a que muchas de ellas no cuentan con documentación de identidad vigente. Como comentamos en la primera unidad del curso, durante la infancia y la adolescencia, la expresión de género es el medio por el cual las personas exploran y construyen su identidad de género, se conocen a sí mismas y reciben información del entorno. En ese sentido, cabe recordar que el bullying homofóbico es precisamente una clase de violencia de género basada en la orientación sexual y o en la identidad y expresión de género real o percibida de una persona. Esto significa que no solo afecta a las niñas, niños y adolescentes homosexuales o transgénero,
sino a cualquiera que muestre una expresión de género alejada de la norma, en tanto pueden ser percibidos desde una mirada prejuiciosa como tales. Nuevamente, la violencia depende de la mirada del otro, y no de la persona que la recibe. Es importante decir que este no es un problema solo de niños, puesto que los agresores pueden ser escolares, el personal de la institución educativa, incluyendo docentes y hasta los padres de familia. Se trata de un tipo de violencia que ocurre de manera reiterada y sostenida, tanto en la escuela como fuera de ella, a través de las redes sociales. Entre las consecuencias que acarrea, se encuentran las dificultades para prestar atención en clase y la evitación del centro educativo, trayendo como consecuencia elevadas faltas y un mal rendimiento académico. Genera altos niveles de angustia antes de ir a la escuela y mientras se encuentran en ella, depresión y baja autoestima que pueden devenir en autolesiones, irritabilidad e impulsividad, llegando hasta el suicidio o los intentos de suicidio a temprana edad. Frente a la falta de acción de las escuelas o la revictimización en el abordaje, la deserción escolar es una consecuencia lamentable, pero muy común, profundizando la exclusión en el ámbito académico y laboral de las personas LGBTIQ. En el año 2019, la organización Más Igualdad publicó el estudio Salud Mental en Personas LGBTIQ+ en Perú, donde se relaciona las experiencias de violencia sistemática con la sintomatología presentada, analizando los servicios de salud mental disponibles. Es un estudio muy interesante que recomendamos revisar en los materiales del curso. Sobre la sintomatología identificada, se encontró elevados porcentajes de ansiedad, así como baja autoestima e inseguridad, seguidos por sintomatología depresiva. Entre los diagnósticos más complejos, se encontró el trastorno bipolar, donde se presentan cuadros depresivos de manera recurrente, oscilando o no con estados de impulsividad y euforia. También se reportó el trastorno de estrés postraumático vinculado a situaciones de violencia y terapias de conversión sufridas por las y los participantes. En menor medida, se reportó trastorno límite de la personalidad y abuso de sustancias. En este estudio, las personas reportan sintomatología específica, pues han acudido a profesionales de salud mental. Como podemos ver en el cuadro, la mitad de la muestra encontró el servicio de manera particular, mientras que un 33.4% se atendieron en un servicio público. Cabe señalar que de estos grupos, el 61.9% reporta prejuicios sobre las personas LGBTIQ+ en los profesionales de la salud mental que les atendieron. Este dato es muy grave, pues el espacio terapéutico puede resultar revictimizante e inseguro, disuadiendo a las personas de buscar servicios especializados. Frente a la extendida situación de violencia estructural que hemos descrito en estas sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el 2015 para instar a los Estados miembros a garantizar el acceso a la justicia desde la capacitación adecuada a los funcionarios públicos. Con miras a prevenir la violencia, los Estados deben garantizar que sus sistemas de justicia tengan la capacidad de investigar en los sistemas de seguridad y justicia de manera exhaustiva y efectiva toda instancia de abuso policial y todo caso de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los Estados deben actuar con debida diligencia en la investigación de la violencia por prejuicio, dado que la impunidad de las violaciones de derechos humanos fomenta su repetición. La CIDH ha subrayado reiteradamente la necesidad de que los Estados entrenen a la policía y a los agentes de seguridad del Estado en materia de derechos humanos. Dichas capacitaciones deben tomar en cuenta los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Adicionalmente, los Estados deben garantizar que todos los rangos de oficiales de policía y agentes de fuerzas de seguridad del Estado, encargados del cumplimiento de la ley, participen en dichas capacitaciones. La ausencia de capacitación de funcionarios policiales y demás agentes encargados del cumplimiento de la ley en materias de género y sexualidad constituye uno de los desafíos más serios en la erradicación de la violencia por prejuicio cometida por agentes estatales en el continente americano. Los prejuicios hacia las personas LGBTI impactan en diversos niveles de la sociedad y la política pública. Aunque no podemos detenernos en todos los escenarios, observamos cómo el sector educativo, sanitario e incluso las fuerzas que deberían garantizar la seguridad de todos los ciudadanos
resultan potenciales agresores o espacios de vulneración de derechos. En la siguiente sesión, empezaremos a trabajar cómo todo lo anterior expone a las niñas, niños y adolescentes LGBTI a la trata de personas. Hasta la próxima. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.